Bueno, entonces primero vamos a ver de qué se trata un tubo de vacío, ¿no? Una válvula. Eh, digamos, este fue el primer dispositivo de amplificación, o sea, con él nació la electrónica básicamente. Y bueno, esto nació en el año 1904 y básicamente es un dispositivo que tiene tres terminales, ¿sí? Es como un transistor, digamos. Su misión es la de amplificar, o digamos, la de poder regular una energía, una potencia en sus terminales de salida, ¿sí? Que serían, bueno, en este caso es el ánodo y el cátodo, ¿sí? Como si fueran el colector y el emisor de un transistor, en función de una pequeña energía en el electrodo regulador, ¿sí? En el transistor en la base, en el tubo de vacío es la grilla de control, ¿sí? Bueno, ¿y cómo es esta cuestión? Eh, un diodo de vacío es un dispositivo que es igual que una válvula, o sea, es una válvula, pero no tiene el electrodo de control. ¿Y en qué consiste? Consiste en una, digamos, en una alimentación de alguna manera positiva acá. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa si esta es positiva, ¿no? Si este electrodo es positivo y este electrodo es negativo. Si yo caliento el cátodo, si caliento el cátodo, eh, va a haber una, digamos, va a haber una cuestión con los electrones libres, ¿sí? Ese electrodo es un electrodo metálico eh, que va a estar calentado con ese calefactor. Calefactor es una resistencia básicamente que lo pone a una temperatura alta, vamos a decir 2000 grados, ¿sí? Los electrones que están libres tienden digamos, a formar una nube en la superficie del metal. Esto tiene que ver con la famosa, que la han visto seguramente en física 3, la función trabajo, ¿no? Es decir, cuánta energía yo necesito para extraer un electrón de la superficie de un metal, ¿no? Si yo hago eso, si yo caliento ese metal y esa función trabajo es chiquita, o sea, el metal, su característica es que libera electrones fácilmente, esos electrones van a estar volando en la superficie del metal. Ahora, si yo pongo una placa positiva cerca de esa nube de electrones, los electrones van a tender a acelerarse e irse hacia la placa positiva. Esto generaría una corriente en este sentido, corriente de electrones, ¿no? En este sentido. Si ahora esta fuente yo la invierto y pongo acá positivo y acá negativo, lo que voy a tener es digamos que el campo acelerador, en vez de querer acelerar los electrones de la placa de donde salen hacia la otra, que es la positiva, ahora digamos, esta polaridad hace que se queden quietos en su lugar, porque la placa negativa los va a repeler. Entonces, esto conforma lo que es un diodo de vacío. Si yo acá pongo una sinusoide, esa sinusoide va a ser rectificada, es decir, va a haber corriente durante medio ciclo y durante el otro medio ciclo no va a haber corriente. Ahora, si yo vuelvo a esta disposición donde tengo una tensión, no una sinusoide, sino tensión fija y positiva, y yo intercalo una grilla acá, una grilla que está de alguna manera cerquita a la superficie o a la nube de electrones, lo que va a pasar es que yo esa grilla la voy a poder polarizar negativamente, de tal manera que más allá de que acá haya un positivo y los electrones quieran acelerarse, acá en el camino va a haber algo negativo. Entonces esa parte negativa va digamos, a frenarlos de alguna manera. Mientras menos negativa sea esta
esta grilla, más van a estar tentados los electrones de cruzar la grilla y llegar al electrodo positivo, ¿sí? Esta grilla es una grilla ranurada, es como una reja, ¿sí? Es una reja que tiene, digamos, genera una pantalla electrostática, pero a su vez cuando los electrones pueden, ¿sí? Pues la reja no está demasiado polarizada negativamente, cuando los electrones se pueden acelerar, pueden pasar a través de la grilla, ¿sí? Entonces esto es como si fuera la base del transistor, de la válvula. Así que bueno, digamos, el simbolito de este dispositivo es una cosa así. Digamos, acá tenemos el calefactor, acá tenemos el cátodo, acá tenemos la placa o ánodo, y entre medio tenemos la grilla control, ¿sí? Esto se asemeja de alguna manera al FET. ¿Por qué se asemeja al FET? Porque acuérdense que el FET, el FET este que vimos nosotros, se polariza también con tensión negativa. Y acuérdense que mientras más tensión negativa tenía en el gate con respecto al source, más se restringía el canal y menos corriente había, lo cual, digamos, coincide con la válvula. A su vez, mientras más cercana a cero es la tensión de source, o sea, menos negativa, más corriente había entre drenador y source. Básicamente es el mismo funcionamiento. Por eso a veces se asemeja al funcionamiento del FET al funcionamiento de la válvula. Bueno, y estas son las curvas que uno tendría con un triodo de vacío, ¿sí? Con una válvula. Fíjense que como parámetro está la tensión de grilla, ¿sí? Esta tensión de grilla es 0 y esta tensión de grilla es muy negativa, menos 100. Las válvulas trabajan con mucha más tensión que lo que trabajan los transistores. Podemos hablar de válvulas de 500 volt, 2000 volt. De hecho, la válvula, el magnetrón, que es la válvula que genera las microondas en un horno microondas común, trabaja con 2500 volt. Digamos, fíjense que a medida que yo aumento la tensión negativa para una dada tensión de placa, ¿sí? La corriente se reduce, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, 80 volt de tensión de placa y tengo 0 volt en la grilla, tengo 40 mA. Pero si tengo 80 volt y 90 volt o 100 volt de grilla, no tengo corriente. Esto se tocaría acá, pero en esta parte la válvula no funciona. Quiere decir que con esta variación de tensión de grilla yo puedo obtener distintos valores de corriente de placa, ¿sí? Si yo pudiera situar mi recta de carga en este lugar, ¿sí? Como está puesta acá, yo podría obtener una excursión de señal de corriente entre, por ejemplo, 10 mA y 70 mA y una excursión de tensión entre 80, 160, entre este punto y este punto que está acá, ¿sí? Logra lo mismo que logramos con el transistor, ¿sí? Básicamente. Y la característica es como una característica de diodo, ¿sí? No es exponencial, pero tiene una curvatura así, digamos. Pero no importa eso, lo que importa es que a mí me permite situar una recta de carga y me permite amplificar, básicamente. Bueno, se pueden agregar más rejas de control a la válvula básica, al tríodo, formando el tetrodo y el pentodo, que tienen el objetivo de normalizar o modelar, digamos, las curvas del dispositivo. Por ejemplo, fíjense, bueno, el tetrodo tiene una reja que lo que hace es cortar el efecto Miller, porque acá entre placa y reja control hay lo mismo que hay en un transistor, está el CMU, y esas variaciones hacen que este dispositivo tenga un ancho de banda muy bajo, mientras que si yo le pongo una reja entre este punto, a un punto fijo de tensión, esa capacidad se corta, ¿sí?
y no llega, digamos, si vamos a decir, la reja no ve la placa, por decir, es una reja pantalla, que se le llama. Esto es, si uno lo piensa, es similar a una configuración de cascode, la configuración cascode que nosotros estudiamos en circuito electrónico sur, que tiene justamente un ancho de banda mucho más grande que un emisor común. Bueno, esta inserción de la reja genera una distorsión en las curvas de salida que puede ser arreglada básicamente con otra reja, ¿sí? La reja supresora. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Lo único que es interesante ver que las características de salida de corriente de placa, lo que sería la corriente de colector, y tensión de placa, lo que sería la tensión colector-emisor, es muy similar a la de un transistor, ¿sí? Tiene una zona de corriente prácticamente constante en donde yo puedo situar mi recta de carga y de esa manera amplificar. Bueno, las válvulas que nosotros o que se usan para los amplificadores de potencia, tanto los amplificadores de potencia de radiofrecuencia, que son lo que vemos acá, como los de, por ejemplo, los amplificadores de audio, que siguen existiendo, se hacen con válvulas de tetrodos, ¿sí? Tetrodos de potencia. Este tipo de tetrodo es un tetrodo especial que se llama de haces dirigidos, porque tiene una conformación de electrodos, conformación geométrica, que hace que la corriente de electrones se conforme en una especie de haz, básicamente. Este es como un esquemita, digamos. Entonces, ese es el tipo de dispositivo que se utiliza. Hay válvulas especiales para conformar las etapas de salida de RF y de varios tamaños. Bueno, una de estas es la que sostenía el profesor de la foto. Es una válvula que puede disipar en placa hasta 20 kilowatts, ¿sí? Hasta 20.000 vatios. Entonces acá, digamos, hay, como yo les decía, los transistores tienen, se pueden sumar las potencias, pero imagínense que si yo quiero disipar en placa, o si yo necesito disipar en placa 20 kilowatts, con una válvula lo puedo hacer, y en cambio con transistores tengo que poner un montón de transistores, con la desventaja que tiene eso de la confiabilidad. Es decir, cualquier sistema, en particular los electrónicos, mientras más componentes tienen, más probabilidad de falla tienen, ¿no? Y además que cuestan mucho dinero, digamos. Un transistor de estos de 200 watts cuesta en este momento 20.000 pesos, digamos. Entonces, en términos de costos, muchas veces es muchísimo más económico implementar válvulas que transistores. Bueno, vamos ahora a lo puntual del amplificador clase C. La configuración básica que yo voy a tener es una válvula, un circuito de reja, ¿sí? Polarizado negativamente para que pueda funcionar en clase C, un choque de radiofrecuencia que me va a permitir alimentar la válvula, o lo que sería polarizar la válvula, o digamos, proveer a la válvula la alimentación de continua, ¿sí? Alimentación que va a estar, bueno, como les digo, a través de un choque que va a hacer dos cosas. Una, permitir la corriente que circule, la componente continua que necesite la válvula para funcionar, y que de alguna manera de ahí va a salir la energía que se va a transformar en radiofrecuencia. Y por otro lado, a la frecuencia de operación, ese choque va a ser una impedancia muy alta. Es decir, que se va a encargar de aislar la placa de la alimentación, ¿sí? Entonces yo voy a aislar en señal la placa de la alimentación con este choque. Ese choque va a permitir la circulación de corriente continua, y esa señal de radiofrecuencia, como no se va a poder ir por el choque, se va a ir
por el capacitor de acoplamiento. ¿A dónde se va a ir? Bueno, este capacitor de acoplamiento lo que hace es todo lo contrario que el choque. Aísla de la continua y deja pasar la radiofrecuencia, la señal amplificada. Y esa señal, que es una señal, son pulsos de corriente, va a ser pasada por un filtro tanque, ¿sí? Por un circuito sintonizado, que se va a sintonizar, cuya frecuencia de resonancia va a coincidir con la frecuencia fundamental de excitación. Entonces, el pulso, ese chichoncito 0, chichoncito 0, chichoncito 0, me voy a quedar solamente, o sea, va a poder pasar solamente la frecuencia fundamental, porque a la frecuencia fundamental, este circuito tanque, la reactancia de este capacitor se va a anular con la reactancia de este inductor y se va a comportar como si fuera un circuito abierto, ¿sí? Para todas las otras frecuencias va a haber una reactancia que va a ser o la del capacitor o la del inductor, que van a hacer que, esos armónicos se deriven a tierra. Bien, entonces, para ir entendiendo esto, nosotros vamos a suponer que sobre la placa de la válvula va a haber un pulso de corriente con un dado ancho, con un dado ángulo, ¿sí? Ese pulso en este sentido, digamos, si uno mide la corriente siempre va a ser, digamos, en ¿cómo es? En esta dirección, va a ir de arriba para abajo, va a ser positivo. Entonces, ese pulso, este pulso rojo, va a tener una componente de alta frecuencia y un valor medio, ¿sí? En este punto, en este nodo, se va a conformar ese pulso de corriente que tiene valor medio y tiene radiofrecuencia. Entonces, aquí, en este nodo, uno dice, bueno, el valor medio, ¿quién lo va a proveer? Y el único que puede proveerla es este inductor, ¿sí? Y la radiofrecuencia, ¿de dónde va a salir o a dónde va a ir a parar? Y va a ir a parar a este capacitor que está acá, ¿sí? Entonces, si yo miro la corriente en este capacitor y yo sé que el valor medio de esta roja va a circular solo por acá, lo que puedo decir, bueno, es el Kirchhoff de este nodo, en donde IDC es I0 más IP, ¿sí? Entonces, I0, que es la corriente en el capacitor, va a ser menos IP más IDC. Si yo hago esta operación gráficamente, lo que voy a obtener es esto que está acá, ¿sí? Entonces, la corriente en el capacitor no va a tener valor medio, eso ya lo sabemos, y va a ser un pulso de corriente que va a contener una frecuencia fundamental y todas las armónicas asociadas a este chichón de sinusoide, ¿sí? Que originalmente, digamos, para el análisis simplificado lo vamos a ver como un arco de sinusoide, ¿sí? Pero básicamente en el capacitor de acoplamiento yo voy a tener una corriente que va a estar conformada por una frecuencia fundamental y armónicos. Bien, frecuencia fundamental igual a la de entrada y esto va a tener armónicas pares e impares, va a tener de las dos. Entonces, si yo sintonizo el tanque a la frecuencia fundamental de esta forma de onda, ¿sí? Acá hay dos frecuencias que pueden ser distintas, pero las vamos a hacer coincidir, que es la frecuencia fundamental de excitación y la frecuencia de resonancia del circuito sintonizado. Si yo hago que esas frecuencias coincidan, yo voy a tener un circuito sintonizado
que lo vamos a suponer con un Q muy grande, ¿sí? Con un Q muy grande, quiere decir que si yo tengo la frecuencia fundamental, el armónico, el segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico y demás, si yo supongo que mi circuito tanque, ¿sí? Tiene una ganancia, como ya la conocemos, alrededor de la frecuencia fundamental, lo que va a suceder es que ese circuito tanque va a desarrollar una tensión, ¿sí? Una tensión sinusoidal, básicamente. ¿Por qué? Porque todas las armónicas se van a derivar por el capacitor y van a ir a tierra, y la única frecuencia que va a poder excitar al circuito tanque es la frecuencia fundamental. Entonces, si yo tengo una frecuencia, una señal de corriente sinusoidal o digamos una componente a la frecuencia de resonancia, la tensión de ese circuito sintonizado necesariamente tiene que ser sinusoidal. ¿Sí? Bueno, ahí está el kit de la cuestión del circuito resonante. Es decir, yo lo excito con una poliarmónica y el circuito resonante, si tiene buen Q, me desarrolla una tensión sinusoidal, que es la que yo después voy a usar para excitar la antena. Para visualizar eso, les quiero mostrar un video de digamos que representa una analogía de esto. Bueno, acá la analogía ¿cuál sería? Este muchacho va a ser como un amplificador clase C, en donde va a tener un circuito resonante que vendría a ser acá como se llama, el punching ball, ¿sí? Que es un sistema mecánico que tiene una masa y que es oscilante, digamos, tiene una frecuencia característica de oscilación, ¿sí? Si su masa es muy grande y las pérdidas son pequeñas, esto va a tener un alto Q, y lo que va a hacer él es excitarlo con una forma de onda que es muy parecido a la forma de onda de corriente con la cual nosotros vamos a excitar el amplificador o el circuito sintonizado de salida de clase C. Y es mediante pulsos, ¿sí? Él imprime pulsos de fuerza sobre el resonador, ¿sí? Y en consecuencia, ustedes van a ver qué movimiento tiene el punching ball. Es decir, acá tenemos corriente pulsada, un circuito sintonizado y la tensión vendría a ser representada mediante el movimiento, el ángulo en el tiempo, θ de t, que existe entre digamos, esta vertical y la posición de este punching ball, ¿no? Ven que ahí la frecuencia del circuito sintonizado coincide con la frecuencia de excitación, ¿no? ¿Qué forma de onda representa el ángulo? Y es una sinusoide, ¿sí? Es una sinusoide. Es ¿cómo se llama? Un péndulo. Un péndulo. Bueno, acá en la primera parte, lo que él hace es excitar al circuito resonante, vendría a ser, con una frecuencia o con una frecuencia que no es la frecuencia de resonancia. Fíjense, a ver si lo encuentro. A frecuencias cualesquiera o a random. A ver, ahí.
Si la frecuencia de excitación no coincide con la frecuencia del resonador, no hay movimiento. ¿Sí? Así que bueno, esa es la analogía, digamos, como para entender cómo funciona un amplificador clase C en conjunto con su resonador. Bueno, a veces esta configuración clase C funciona o se hace funcionar como multiplicador de frecuencia. ¿Cómo se hace eso? Y bueno, es muy fácil, porque yo acá tengo una forma de onda con una frecuencia fundamental, una segunda frecuencia armónica, tercera y demás. Y si yo el resonador, en vez de sintonizarlo a la frecuencia fundamental, lo sintonizo a alguna de las armónicas, puedo obtener tensión sinusoidal a múltiplos de la frecuencia de excitación. Pero bueno, eso no lo vamos a ver en este curso. Bien, entonces, ¿qué era esto? Para que esto funcione, para que la válvula funcione, nosotros vamos a necesitar tensión de grilla, que va a ser sinusoidal a la frecuencia fundamental, no lo vamos a usar como multiplicador, que va a coincidir con la frecuencia de resonancia del tanque, y va a estar montada en un valor negativo. ¿Sí? ¿Para qué un valor negativo? Para que el ángulo de conducción sea menor que 180 grados. La tensión de placa va a ser sinusoidal, coincidente su frecuencia con la frecuencia de entrada. Esto lo acabamos de entender acá, digamos. Y lo que va a ser esta tensión va a ser sinusoidal, pero va a estar montada en la tensión de alimentación. Ahora lo voy a explicar un poco con detalle, pero básicamente esto porque tenemos el choque. Y la fase relativa entre ambas va a ser 180 grados. ¿Sí? Va a ser 180 grados. ¿Por qué va a ser 180 grados? Porque básicamente, porque esto es como un emisor común, digamos. Esta topología, si uno la mira, es como un emisor común. Entonces, toda digamos, cuando acá aumenta la tensión, esta tensión tiende a disminuir, ¿sí? Funciona igual que un transistor. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a esperar y digamos, y es lo que tenemos que hacer para que esto funcione adecuadamente. Bien. Entonces, vamos a ver estas cuestiones. Tenemos corriente de placa, corriente en la reja control, que en principio, si esto es suficientemente negativo, no debería circular corriente, pero ahora vamos a ver en detalle. Tensión, bueno, la tensión en la reja, tensión de placa y bueno, y acá tenemos graficadas las formas de onda. Esperen que antes les quiero demostrar por qué la tensión en este punto va a ser sinusoidal y montada en la tensión de placa.